Hoy te voy a hablar de los ángulos entre rectas paralelas cortadas por una secante. Tenemos que las líneas paralelas son dos líneas que mantienen una distancia entre sí y que nunca se cruzan, como pueden ver en la imagen. También tenemos que la secante es la línea que corta las rectas paralelas. Y mi vértice es el punto donde se unen dos segmentos de recta, que son los puntos rojos. Y por último tenemos que el ángulo es la apertura de dos líneas que tienen un punto en común. Cuando mi secante corta mis líneas paralelas me forman 8 ángulos. Estos 8 ángulos tienen su nombre. Vamos a ver el primero, que son los ángulos opuestos por el vértice. Nos dice que son aquellos que están del lado contrario respecto al vértice. Entonces tengo mis líneas paralelas, tengo mis vértices y tengo mis 8 ángulos. Y me dice que el ángulo 1 con el ángulo 4 valen lo mismo porque son opuestos por el vértice. El ángulo 2 con el ángulo 3 valen lo mismo porque son opuestos por el vértice. El ángulo 5 con el ángulo 8 valen lo mismo porque son opuestos por el vértice. Y el ángulo 6 con el ángulo 7 valen lo mismo porque son opuestos por el vértice. Vámonos con el siguiente, que son los ángulos suplementarios. Y nos dice que estos ángulos al sumarlos nos dan 180 grados. Y pueden encontrarse juntos. Entonces tengo mis líneas paralelas, tengo mis 8 ángulos y me dice que el ángulo 1 con el ángulo 2 son suplementarios porque al sumarlos me dan 180 grados. El ángulo 1 con el ángulo 3 son suplementarios, el ángulo 2 con el ángulo 4 son suplementarios, el ángulo 3 con el ángulo 4 son suplementarios, el ángulo 5 con el ángulo 6 son suplementarios, el ángulo 5 con el ángulo 7 son suplementarios, el ángulo 6 con el ángulo 8 son suplementarios y por último el ángulo 7 con el ángulo 8 son suplementarios porque al sumarlos nos dan 180 grados. Vámonos con el siguiente, ángulos correspondientes. Son aquellos que están del mismo lado de la secante y además miden lo mismo. Entonces tengo mis líneas paralelas, tengo mis 8 ángulos y me dice que el ángulo 1 con el ángulo 5 valen lo mismo porque son correspondientes. El ángulo 2 con el ángulo 6 valen lo mismo porque son correspondientes. El ángulo 3 con el ángulo 7 valen lo mismo porque son correspondientes. Y el ángulo 4 con el ángulo 8 valen lo mismo porque son correspondientes. Vámonos con el siguiente, ángulos alternos internos. Y nos dice que estos ángulos están alternados uno de cada uno de la secante y además están en el interior de mis líneas paralelas. Entonces tengo mis líneas paralelas, tengo mis 8 ángulos y me dice que el ángulo 3 con el ángulo 6 valen lo mismo porque son alternos internos. El ángulo 4 con el ángulo 5 valen lo mismo porque son alternos internos. Vámonos con el último, que son los ángulos alternos externos. Y nos dice que estos ángulos están alternados uno de cada uno de la secante y además están en el exterior de las líneas paralelas. Entonces tengo mis líneas paralelas, tengo mis 8 ángulos y me dice que el ángulo 1 con el ángulo 8 valen lo mismo porque son alternos externos y el ángulo 2 con el ángulo 7 valen lo mismo porque son alternos externos. Conociendo estos conceptos vamos a resolver los siguientes ejemplos. Donde tengo mis líneas paralelas, tengo mis 8 ángulos, me dice que el ángulo 1 vale 50 grados, me pide encontrar el valor de los demás ángulos. Entonces, el ángulo 1 con el ángulo 2 son suplementarios porque los dos si los sumamos nos da 180 grados. Entonces deduzco 180 grados menos el ángulo 1 que vale 50 va a ser igual a 130 grados. Entonces el ángulo 2 vale 130 grados. El ángulo 1 con el ángulo 4 son opuestos por el vértice, entonces el ángulo 4 vale 50 grados. El ángulo 2 con el ángulo 3 son opuestos por el vértice, entonces el ángulo 3 vale 130 grados. El ángulo 1 con el ángulo 5 son correspondientes, entonces el ángulo 5 vale 50 grados. El ángulo 2 con el ángulo 6 son correspondientes, entonces el ángulo 6 vale 130 grados. El ángulo 5 con el ángulo 8 son opuestos por el vértice, entonces el ángulo 8 vale 50 grados. Y el ángulo 6 con el ángulo 7 son opuestos por el vértice, entonces el ángulo 7 vale 130 grados. Y ya tenemos el valor de todos mis ángulos, pero vamos a ver otro ejemplo. Tengo mis líneas paralelas, tengo mis 8 ángulos, me dice que el ángulo 8 vale 72 grados.
El ángulo 8 con el ángulo 6 son suplementarios porque si sumamos los dos nos da 180 grados. Entonces deducimos 180 grados menos el ángulo 8 que vale 72 va a ser igual a 108 grados. Entonces quiere decir que mi ángulo 6 vale 108 grados. El ángulo 8 con el ángulo 5 son opuestos por el vértice. Entonces el ángulo 5 vale 72 grados. El ángulo 6 con el ángulo 7 son opuestos por el vértice. Entonces el ángulo 7 vale 108 grados. El ángulo 6 con el ángulo 2 son correspondientes. Entonces el ángulo 2 vale 108 grados. Y el ángulo 5 con el ángulo 1 son correspondientes. Entonces el ángulo 1 vale 72 grados. El ángulo 7 con el ángulo 3 son correspondientes. Entonces el ángulo 3 vale 108 grados. Y por último tenemos el ángulo 8 con el ángulo 4 son correspondientes. Entonces el ángulo 4 vale 72 grados. Y ya tenemos el valor de todos mis ángulos. Eso sería todo por parte de este tema. Dale me gusta al video y suscríbete a mi canal. Gracias.